cuando pensamos en la galaxia, a mí me gusta describirla como un huevo estrellado, ¿no? Es un disco, ¿no? Es un disco en donde hay millones, como decías, miles de millones de estrellas. Y nomás, entonces, lo que puede pasar es que entonces tienes un episodio de formación estelar aquí, pero formas estrellitas y las mismas estrellas apagan el proceso y lo encienden en otro lado, comprimen el gas en otro lado y volveremos a empezar. No necesitas polvo para formar estrellas, tal vez necesites polvo para formarlas de cierta manera en particular, ¿de acuerdo? Pero no para formarlas, punto. El colapso gravitacional es una cosa fascinante, yo no lo sabía, y no tienes que irte a relatividad de Einstein y eso, ¿no? El puro colapso así de Newton a la clásica, ¿no? Basta con que el 10% de la masa de una nube se vuelva estrellas para que la energía que inyectan las estrellas disperse a esa nube. Y entonces, ¡paf!, interrumpes y luego vas otra vez. Tengo que confesar que si yo hubiera sabido que existía la neurociencia cuando yo escogía qué me iba a dedicar, me hubiera dedicado a la neurociencia. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Recovecos de la Ciencia, un podcast donde hablamos diferentes temas de la ciencia con invitados especiales y especialistas en el tema. El universo se cuenta plagado de millones y millones de galaxias y estas a su vez de millones y millones de estrellas. Pero, ¿cómo se forman esas estrellas? ¿Qué condiciones son necesarias para que surjan estas cantidad de estrellas que vemos hoy en día? Bueno, pues para eso tenemos un invitado muy especial, experto en el tema, que nos va a platicar sobre este tema de formación estelar. Pero antes de comenzar, como saben, déjenme primero agradecer a Yasmín, que se encuentra detrás de cámaras, que es parte de este equipo, que también sin ella no podemos hacer este tipo de podcast. Y también invitarlos a que pues se suscriban a nuestro canal, le den me gusta y lo comenten para que este tipo de videos llegue a más personas. Y también recuerden que también pues estamos en Facebook e Instagram. Y bueno, pues ahora sí, para comenzar, déjenme presentarles al invitado especial que tenemos el día de hoy, al doctor Enrique Vázquez del Instituto de Astronomía y Astrofísica de la UNAM. Doctor, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Osvaldo, muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un placer poder echar mi rollo, sobre todo porque yo creo que es un rollo que vale la pena echar, a diferencia de muchos otros rollos que nos echan, ¿no? Sí. Que ay Dios, no, es importantísimo conocer el universo donde vivimos, qué parte somos de él, y pues muchas gracias por la oportunidad. No, estamos agradecidos que aceptó la invitación. Doctor, para ir entrando un poquito al tema y entrando un poco de contexto, como mencionaba al inicio, pues estamos plagados, el universo está plagado de estrellas, que son estos objetos, incluso gracias a ellos podemos ver lo que está pues, por todo el universo, ¿no? Digamos, emiten la luz visible en todas las longitudes de onda, y gracias a esto, pues, podemos darnos una idea de lo que es el universo. Pero, ¿cómo se forman? ¿Tienen una vida eterna? ¿Siempre van a estar ahí? Fíjate que lo que preguntas es muy interesante. Como comentábamos hace un ratito antes de empezar el programa, las estrellas, para empezar, cuando decimos estrellas, hay que especificar, estamos hablando de objetos como nuestro Sol, ¿no? Porque a veces hablamos de una lluvia de estrellas, pero el nombre está muy mal utilizado, porque esas son, bueno, viene de cuando la gente no sabía la diferencia entre un meteorito y una estrella, hace 2000 años o hace 1000 años, ¿no? Pero en realidad, cuando hoy en día decimos estrellas, estamos hablando de objetos como nuestro Sol, que son básicamente como reactores nucleares de fusión, ¿no? En donde el hidrógeno se está convirtiendo en helio, y eso es una fuente casi inagotable de energía que dura miles de millones de años. Nuestro Sol ya lleva 4000 y feria, y le quedan otros tantos, y eso pues es lo que nos da luz y calor aquí en este planeta, es la fuente de toda la energía que hay en nuestro planeta, desde los movimientos de los océanos, de la atmósfera, es la energía que mantiene a la vida, ¿no? O sea, toda la energía de nuestro planeta, casi, yo creo que el 99.9% de la energía de nuestro planeta viene del Sol. Entonces, el Sol es esto, y de eso es de lo que podemos hablar. Ahora, otra cosa muy interesante es que, como decíamos hace un rato,
hasta esto de que las estrellas nacen y mueren es un descubrimiento relativamente reciente. Hace como un siglo, más o menos, a principios del siglo XX, la gente no sabía que las estrellas nacen y mueren. Y se pensaba que las estrellas que hay en el universo, las que vemos, la inmensa mayoría de los puntitos que vemos en el cielo, son estrellas lejanas, desde algunos hasta miles de años luz están de aquí, pero pensábamos que eran permanentes, eternas, o por lo menos no se sabía nada sobre su origen y su fin. Y hoy sabemos que las estrellas se siguen formando en las galaxias. Es una cosa súper interesante. Hoy tenemos instrumentos como el James Webb, antes teníamos el Hubble, y con eso podemos ver tanto en nuestra galaxia como en otras galaxias los sitios donde están naciendo estrellas nuevas. Y eso es muy interesante porque las estrellas nacen con todo y su paquetito de planetas casi siempre, ¿no? Y entonces, en realidad, el estudio de la formación de las estrellas es en sí mismo el estudio de cómo nació, por ejemplo, nuestro propio sistema solar, ¿no? Entonces, eso es súper interesante y muy importante para realmente conocer nuestros orígenes. Y esto, pues, vale la pena aclararlo, pues, sobre todo con tanta pseudociencia que anda hoy rondando por ahí. Esto es conocimiento al que se ha llegado después de esfuerzos súper denodados, cuidadosísimos, con un método científico estricto y escrupuloso para no caer en errores, ¿no? Entonces se utilizan observaciones de telescopios en diferentes longitudes de onda, en radiotelescopios, telescopios visibles, telescopios en luz infrarroja, en luz ultravioleta, etcétera, ¿no? Y esto se complementa con estudios teóricos, usando la física, ¿no? O sea, que la física pues es básicamente la ciencia que describe cómo funciona el mundo. Y por el mundo quiero decir el universo, ¿no? Es como, yo a las ciencias las veo como una escalera, ¿no? Y el primer peldaño de la escalera del conocimiento es la física. Todas las ciencias están basadas en la matemática, pero la matemática más bien es como el lenguaje, ¿no? Pero el estudio de estos sistemas, pues el más básico es la física. Y yo después de ahí pienso que viene la química, ¿no? Porque la química es como ya se juntan los atomitos, etcétera, para formar moléculas y moléculas más complejas. Y de ahí viene la biología, porque entonces de sistemas físicos hace sistemas químicos, ¿no? Moléculas, sustancias. Y de estos hace sistemas biológicos. Y entonces va subiendo la complejidad, ¿no? Uh-huh. Y de arriba de los sistemas biológicos, por ejemplo, en nuestro planeta están los sistemas sociales, ¿no? Nosotros somos parte de un sistema social. Y bueno, y ve tú a saber dónde para la escalera en otros lados, ¿no? Aquí, más o menos por ahí. Uh-huh. Claro, mientras más complicado es el sistema, con menos detalle lo podemos describir. Es una cosa muy interesante. La física la podemos describir con ecuaciones muy bonitas y si haces tus modelos en computadora. Pero según te vas yendo a cosas más complicadas como los sistemas sociales, ya no hay ecuaciones que describan un sistema social, ¿no? Sí. Medio la economía todavía, ¿no? Hay la física económica. Que no sé si ustedes y nuestros escuchas sepan, pero la física económica es una parte muy importante del estudio de la economía. Se aplican modelos físicos, o sea que nosotros vemos en el mundo, a los procesos de la economía, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, como ven, la física es la base de nuestro conocimiento del universo y nosotros lo que hacemos es complementar las observaciones de todos estos telescopios con teoría basada en física, por eso somos astrofísicos, ¿no? Uh-huh. Y la astrofísica intenta explicar de manera natural, ¿no? Eso es muy importante, es decir, con todos los procesos que conocemos del mundo, cómo funcionan los sistemas en el espacio. Y en particular, yo me dedico a cómo nacen las estrellas, ¿no? Okay. Uh-huh. Doctor, y hablando sobre estos sistemas como complejos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué a lo largo de la historia del estudio de la formación estelar, qué tan complejo ha sido entender cómo es que se forman las estrellas? Y también menciona que se ven ahí en las galaxias donde se forman, ¿no? ¿En qué sitios se forman? ¿Qué material necesitan para formarse? Sí, muy, muy interesante. Bueno,
es un campo muy complicado y no hemos acabado, ¿no? Obviamente. Yo creo que los primeros trabajos sobre formación de estrellas ya así tal cual, ¿no? Perdón, porque te puedo decir que hace 70 años todavía no nos quedaba tan clara la distinción entre las galaxias y las nebulosas, ¿no? Sí. Las nebulosas son nubes de gas que hay dentro de nuestra propia galaxia, pero no se tenía tan claro. Y luego empezamos a ver que hay estrellas y nos empezamos a dar cuenta de que las estrellas aparecen justamente dentro de estas nebulosas. ¿Pero qué son estas nebulosas? Entonces son regiones de la galaxia. Bueno, antes hay que decir que nuestra galaxia tiene una especie como de atmósfera. Cuando pensamos en la galaxia, a mí me gusta describirla como un huevo estrellado, ¿no? Es un disco, ¿no? Es un disco en donde hay millones, como decías, miles de millones de estrellas que están en órbita alrededor de un centro, en donde hay también miles de millones de estrellas, pero en la parte central están las estrellas más viejitas, entonces el núcleo, la parte central de las galaxias se ve amarillentoso, entonces por eso digo que es como un huevo estrellado, ¿no? Mientras que las estrellas en el disco son más jovencitas y entonces las hay más brillantes y más calientes, ahorita podemos comentar eso, y entonces el disco se ve más blanquecino. Y entonces por eso yo digo que es tal cual un huevito estrellado, ¿no? No más que de 100,000 años luz de diámetro, ¿no? En lugar de 10 centímetros, ¿no? Y aparte, hasta yo me lo puedo imaginar con su salsita, ¿no? Porque están los brazos espirales en las galaxias. Sí. Y resulta que esos brazos espirales, que son regiones así como espirales en donde están como un poco concentradas las estrellas, también ahí se concentra el gas, porque nuestra galaxia, además de tener estrellas, tiene gas. Entonces es como una atmósfera de la galaxia, nada más que yo digo que es como un atmosplano, porque no es esférico, sino es un plano, ¿no? Pero la galaxia pues es como un disco, y entonces ese disco, además de tener estrellas, tiene gas, y como está inmerso entre las estrellas, pues entre una y otra estrella, pues el medio está relleno de este gas y le llamamos medio interestelar. Entonces, bueno, y entonces este gas incluso no solo tiene estas zonas, nubes, que están principalmente concentradas en los brazos espirales, no solo tienen gas, también tienen polvo, mucho polvo. Y entonces en las fotos, por ejemplo, las del Hubble y las del James Webb, ustedes las ven y los brazos se ven oscuritos. Y entonces yo digo que esa es la salsita negra que tienen los brazos espirales, ¿no? Entonces, las galaxias en esas zonas es donde preferentemente forman estrellas. Y entonces lo que hemos ido aprendiendo es que las estrellas se forman de estas nubes de gas y polvo que están preferentemente concentradas en los brazos espirales de las galaxias. Y bueno, entonces ahorita podemos ir platicando un poco más sobre cómo es que nacen, pero lo que también me gusta hacer es la analogía es de que el medio interestelar, pues así como es como una atmósfera, aquí en nuestra atmósfera tenemos nubes y tenemos nubes de tormenta, y a mí me gusta pensar en las nubes que forman estrellas, que les llamamos nubes moleculares, como las nubes de tormenta en la galaxia, ¿no? Entonces son nubes como de tormenta y que sueltan gotitas. ¿Cuáles gotitas? Estrellas como nuestro Sol. Entonces a mí me gusta decir que vivimos, que somos el producto de una tormenta en el espacio, ¿no? Pero no más que los que hacen sistema solar medio nos han ganado la nomenclatura, porque hablan del clima espacial, pero ese es el clima que hay entre el Sol y la Tierra y el viento solar y ya ven que acabamos de tener una tormenta solar hace poco, sí, claro. Y que causó una tormenta en el campo magnético terrestre. Pero eso es aquí chiquitito, ¿no? El sistema solar es una miniatura comparada con la galaxia. Y nosotros estamos hablando como del clima galáctico, en donde hay nubes grandes y las nubes más densas, así como aquí vemos las nubesotas grises, así, que ves una nubesota esa, así, es una nube de tormenta y va a caer un aguacero. Y en el espacio también, cuando ves una nube así chancha, grandota, maciza, esa es una nube que va a formar estrellas, va a soltar gotitas, pero esas gotitas son estrellas, puede soltar, típicamente sueltan de centenas a miles de estrellas por tormenta, ¿no? Entonces, y así más o menos es como ahora entendemos que funciona la formación estelar en la galaxia, ¿no? Y
Entrando un poquito más a las especificaciones de la formación de estrellas, han mencionado que, bueno, está el gas y polvo, ¿no? Esta combinación, ¿por qué se menciona qué papel juega el polvo en la formación de las estrellas? Y bueno, también el gas, obviamente, ¿no? Sí, es bien interesante, es una pregunta muy interesante porque este polvo, bueno, ¿de dónde salió, no? También, ¿no? O sea, en realidad, por ejemplo, si nos vamos al principio del universo, como lo conocemos, el Big Bang, ahí lo único que se formó fue hidrógeno, helio y tantito litio. Y deuterio, que es un isótopo del helio, ¿no? Pero el polvo está hecho, el polvo espacial, interestelar, no es tan diferente del polvo que tenemos aquí en la Tierra, que son granitos chiquititos de cosas como carbonatos y silicatos, o sea, son compuestos, son, digamos, como piedritas, ¿no? Chiquititas, son aglomeraciones de muchos átomos o moléculas, ¿no? Por ejemplo, carbonatos y silicatos. Pero ¿de dónde salieron? Esos elementos, curiosamente, son producto de estrellas, de generaciones previas de estrellas, ¿no? Perdón. Entonces, cuando una estrella muere, aunque no vamos a hablar tanto de la muerte de las estrellas aquí, pienso yo, pero cuando una estrella grande muere, que explota como supernova, en ese momento, como decíamos hace un rato, como toda su vida ha estado convirtiendo el hidrógeno en helio y en elementos más pesados, cuando una estrella explota, avienta todos esos elementos al medio interestelar y lo contamina. Y entonces esa contaminación precisamente son atomitos de helio, de elementos más pesados, carbono, y entre ellos precisamente de lo que estamos hechos, el famoso chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Que nos enseñaron desde la secundaria, pienso yo, ¿no? Y bueno, estos elementos curiosamente se combinan, y los carbonatos son precisamente moléculas que tienen carbono y oxígeno, ¿no? Los silicatos tienen silicio y oxígeno. Entonces, curiosamente, estos elementos se combinan para formar moleculitas que luego se van pegando, ¿no? En el espacio choca una moleculita con otra y se van haciendo granitos. Y entonces resulta que en el medio interestelar de las galaxias ya un poco evolucionadas hay polvo. Y resulta que de ese polvo salimos nosotros, ¿no? O sea, porque si nada más hubiera gas, nada más se formarían estrellas. Pero como también generaciones anteriores de estrellas ya contaminaron el medio con estos elementos más pesados en la tabla periódica, el más ligero es el hidrógeno, luego sigue el helio y luego vienen los demás, ¿no? El oxígeno, el nitrógeno ya son un poquito más pesados y esos son precisamente de los que estamos hechos. Entonces, como se dice, somos polvo de estrellas, ¿no? Estamos hechos de los restos de estrellas más antiguas, ¿no? Lo cual hace pensar que también la vida, por ejemplo, no surgió, perdón, luego en la evolución de una galaxia, porque se necesitaron algunas generaciones previas de estrellas para ir contaminando el medio y producir los elementos que hoy son base de la vida, ¿no? Pero entonces todo esto es lo que hemos podido ir aprendiendo de cómo nacen las estrellas y sus sistemas planetarios. Y entonces, pues sí, este polvo, entonces el polvo sale esencialmente de los restos de estrellas, mientras que el gas, que es principalmente hidrógeno, ese salió del Big Bang. Ese esencialmente ha existido en toda la historia del universo, ¿no? O sea, quien estudia el origen del universo, básicamente una de las cosas que se estudian, que a mí me tocó dar clase, no sé si tú tomaste clase conmigo de cosmología. Cosmología no, de Cosmología, formación. ¿no? Pero bueno, me ha tocado dar clase de cosmología. Y ahí se estudia precisamente los orígenes químicos del universo, ¿no? Como en el Big Bang se produjeron hidrógeno, helio, tantitito litio, deuterio y ya, pero es lo que se formó. Después todos los demás elementos de la tabla periódica son resultado de la evolución de las estrellas, ¿no? Estrellas que nacen y mueren y van contaminando el medio. No más que esta es una contaminación buena, porque de ahí salimos nosotros, ¿no? No como la que estamos echando nosotros ahora, ¿no? En estos momentos. Ok, y este medio, o sea, este polvo, ¿tiene alguna inferencia en la formación estelar o simplemente ayuda nada más a la formación de planetas? Esa es una buena pregunta también, y la mera verdad, ahí sí no estoy del todo seguro. Nosotros, cuando yo hago mis modelos en la computadora, me olvido de que hay polvo. Okay. Entonces, en principio, podrías decir
que no es tan importante, pero seguro mis colegas que estudian el polvo me van a decir que estoy mintiendo, ¿no? ¿Y por qué? Porque el polvo tiene ciertas funciones especiales. Una cosa para la que es importante el polvo es para formar moléculas de hidrógeno, sí, ¿no? Y entonces, eso ya es de las cosas que nosotros estudiamos como astrónomos, ¿no? Sí. Porque decíamos que el elemento más abundante del medio interestelar y en el universo en general es el hidrógeno. Uh-huh. Pero en las nubes moleculares precisamente se llaman moleculares porque el hidrógeno ya no está en forma de atomitos sueltos, sino en forma de moleculitas de hidrógeno que tienen 2 átomos pegados de hidrógeno. Imagínense una mancuerna de esas de las del gimnasio, ¿no? Uh-huh. Bueno, así se ve una molécula de hidrógeno, ¿no? Son los 2 hidrogenitos pegados, ¿no? Quien esté viendo el video me está viendo hacer el gesto, ¿no? Sí. Y entonces, y es en esas nubes donde el hidrógeno es molecular, en donde nacen las estrellas. Ahora, la formación de las moléculas de hidrógeno se da en los granos de polvo. Ajá. Pero es bien interesante porque entonces uno diría, bueno, ¿y de dónde salieron? Si las nubes donde nacen las estrellas son nubes moleculares y se requiere polvo para formar las moléculas, ¿de dónde salieron las primeras estrellas? Claro. ¿No? Sí. Hay estudios que dicen que no es tan importante que el gas sea molecular. Más bien, las moléculas de las que están hechas esas nubes son como un accidente de un proceso más fundamental, que es la contracción gravitacional de las nubes. Qué interesante. Ajá. Entonces, pero sí, hay trabajos muy interesantes, sobre todo de unos colegas británicos de hace unos 10 años, en donde precisamente demostraron con simulaciones numéricas, ya ves que en las simulaciones numéricas uno puede jugar a que es el hacedor del universo, ¿no? Y entonces le quitas la gravedad, le pones el campo magnético, se lo quitas, le pones el polvo, se lo quitas, ¿no? Tú puedes, en la simulación numérica, tú puedes jugar a hacer diversos universos, ¿no? Claro. Y estos señores mostraron que no se necesita tener moléculas para que la nube se colapse, sino más bien es al revés. Se colapse, quiero decir, empiece a contraerse por su autogravedad y se empiece a comprimir hasta que forma una estrella, porque una estrella es una pelota de gas súper comprimida, claro, ¿no? Sí. Entonces, lo que mostraron es que no se necesita que haya hidrógeno molecular para que la nube pueda contraerse gravitacionalmente. Claro. Entonces, en ese sentido, te digo, yo realmente no le pongo un contenido ni molecular, okay, ni de polvo a mis simulaciones y no veo que eso me haga mucha diferencia. Pero depende de a qué grado de precisión y de detalle quieras modelar las cosas, ¿no? Si quieres modelar la luz en la que brilla, si quieres modelar muchísimo detalle, sí, sobre todo cómo brilla y cómo las estrellas luego barren con el medio y todo, es posible que incluir el polvo sea mucho más importante. Sí. Pero depende del tipo de pregunta que estés haciendo, qué tan importante es el polvo. Okay. ¿No? Uh-huh. Sí, y lo preguntaba precisamente porque siempre se mencionan, ¿no? Estas nubes de gas y polvo, ¿no? Uh-huh. Y que el polvo jugaba un papel como muy importante en la formación estelar por el hecho de que, bueno, las estrellas se forman en nubes moleculares, uh-huh, y pues el que ayuda a formar esas moléculas es precisamente el polvo, ¿no? Que era un catalizador que decía. Exacto, precisamente. Exacto. Pero actualmente no es discutido todavía o simplemente dicen no es necesario. Yo creo que ese artículo de estos cuates, uh-huh, no hay quien lo debata, no hay quien lo rebata, ¿no? Okay. O sea, como que está claro, y aparte tiene que ser así, porque en la primera generación de estrellas no pudo nacer de nubes moleculares porque no había moléculas de hidrógeno, había puros átomos sueltos, ¿no? Claro, entonces, sí, de alguna manera, alguna generación de estrellas nació sin moléculas de hidrógeno, ¿no? Porque no había polvo, ¿no? Ahora, ¿qué tanto ha variado? Eso sí es cierto, puede que te varíen los detalles de la rapidez, la intensidad, el tamaño de las estrellas que se forman, eso sí puede variar tal vez con la presencia de polvo, pero el hecho de que nazcan estrellas, eso pasa porque pasa, ¿no? Okay. O sea, no se necesita polvo para formar estrellas. No necesitas polvo para formar estrellas. Tal vez necesites polvo para formarlas de cierta manera en particular. Uh-huh. ¿De acuerdo? Claro. Pero no para formarlas, punto. Uh-huh. Sí, okay, eso. Y te digo, todavía ahora, hay gente que nos pasa mucho actualmente en la comunidad, que no todo el mundo lee todos los artículos, en parte porque salen miles de artículos y es medio imposible, ¿no? Pero
Pero yo supongo que algunos de nuestros colegas no están conscientes de esto. Pero es un resultado que, por ejemplo, los que hacemos la teoría de formación estelar, la mayor parte de nosotros pienso que estamos conscientes de que realmente moléculas no hacen falta para formar, moléculas y polvo no hacen falta para formar estrellas. Te pueden modificar un poco el proceso, pero no son indispensables. Una condición indispensable, exactamente. Exacto. Doctor, metiéndonos un poquito más, como bien nos comentaba al inicio, ¿no? La física, la combinación de estas observaciones, la física, nos ayuda a entender un poco, pues, de dónde están saliendo esas estrellas. Y pues usted es experto en este tema. ¿Nos podría platicar un poco bajo qué modelos o cómo ustedes han entendido la formación de las estrellas? Si bien ya nos planteó este panorama general en el que tenemos el gas, ¿no? Y que bajo ciertas condiciones, en esas tormentas, en esas gotitas, se forman las estrellas. Pero, ¿cómo es que ustedes han entendido cómo se forman las estrellas? Bueno, es muy interesante. Teníamos teorías, digamos, desde la prehistoria, cuando yo era estudiante de posgrado, ¿no? Ya existía una teoría de formación estelar. Lo que pasa es que la teoría, como buen producto de la mente humana, también ha evolucionado, ¿no? Y entonces, lo que sabemos indiscutiblemente es que tenemos ese gas que anda flotando en la galaxia, ¿okay? Pero que por alguna razón, que es precisamente de las que más están debatidas actualmente, se empieza a comprimir, ¿no? El gas interestelar tiene una propiedad muy curiosa, que es que se enfría cuando lo comprimes. A diferencia de lo que quienes hayamos estudiado en la prepa, la termodinámica, nos dijeron que cuando, todo el mundo sabe que cuando agarras y bombeas con una bomba de bicicleta, ¿no? Que la base de la bomba se calienta. ¿Por qué? Porque cuando comprimes el gas se calienta. Eso igual así funcionan los motores de los coches. Sube el pistón, ¿no? Bueno, que ya van de salida los motores de combustión interna, ¿no? Pero sube el pistón, comprime el gas y el gas se calienta. Y entonces está listo para que nomás con la chispita de la bujía, ¡paf! Pero incluso los motores diésel no necesitan ni bujía. Los motores diésel nada más explota la mezcla de combustible y aire por la compresión misma. Entonces, el gas, nosotros estamos acostumbrados a que cuando lo comprimes se calienta. Claro. Pero eso solo pasa si no tienes mecanismos de enfriamiento. Pero el gas interestelar es muy eficaz para enfriarse. Entonces, resulta que el gas interestelar, cuando lo comprimes, se enfría. ¿Por qué? Puedes decir que pierde su calor. El calor que tú le generaste al comprimirlo, lo pierde rapidísimo porque radia. De hecho, a mí me gusta decirles a mis estudiantes que el hecho de que podamos ver las nubes, el puro hecho que las podamos ver quiere decir que el gas se está enfriando. ¿Por qué? Porque al verlo, lo que estamos viendo son fotones de energía, ¿no? Son ondas de luz que tienen energía. ¿Y de dónde salió esa energía? De la temperatura del gas, ¿no? Entonces, el puro hecho de que nosotros podamos ver las nubes, claro, nos está diciendo que se están enfriando. Sí, claro. ¿Por qué? Porque brillan solas. Por ejemplo, aquí todo lo que vemos no brilla solo, brilla porque el sol lo ilumina. Pero en el espacio no hay quien ilumine a las nubes. Entonces, si las vemos que emiten en ondas de radio, ¿no? Las vemos en el infrarrojo, es porque están emitiendo radiación. Y esa emisión de radiación las enfría. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se enfrían, se comprimen y se enfrían. Entonces, resulta que es muy fácil comprimirlas. No es tan difícil comprimirlas. A diferencia, yo de chiquito era bien nerd, ¿no? Ajá. Y entonces agarraba y una jeringa, le quitaba yo la aguja, ajá, agarraba la jeringa y veía hasta cuánto podía yo apachurrar el gas de la jeringa, ¿no? Yo los reto a que la compriman a más de un cuarto del volumen que tenía originalmente. No se puede, ya se pone durísimo. Ajá. Pero si el gas se enfriara, lo podría seguir apachurre. ¿Sí? Y entonces, eso pasa. ¿Pero qué pasa? Cuando el gas se hace más denso, empieza a sentir su propia gravedad. Todos sabemos que la gravedad es proporcional a la masa e inversamente proporcional al tamaño al cuadrado, ¿no? Es la ley de la gravitación de Newton. Si tú reduces el tamaño, aumentas la fuerza de gravedad. Entonces, una nube que se está comprimiendo aumenta su fuerza de gravedad sobre sí misma.
Es como si los átomos de mi coronilla sintieran la fuerza de gravedad de los átomos de mi tobillo y entonces, ¡plaf!, ¿no? Me apachurrara yo, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, eso es lo que le pasa esencialmente a las nubes. Cuando se comprimen y se enfrían, se empiezan a contraer por su propia gravedad y entonces, pácatelas, es como que se van al precipicio, se comprimen y se empiezan a caer cada vez más y más a prisa, pero ¿a dónde caen? Sobre su propio centro, ¿no? O sea, se están comprimiendo. Pero ahora sí, llega un momento dado en que la nube ya está tan comprimida que entonces empieza a atrapar la radiación que se produce por el calentamiento que le estás haciendo. Entonces, la compresión calienta el gas y el gas se podría enfriar si pudiera perder esa temperatura por radiación. Pero si la nube se empieza a volver opaca, entonces ya no puede emitir la radiación de su interior. Es lo que le pasa al Sol. El Sol nosotros lo vemos a una temperatura superficial de 5.000 grados, pero en el interior tiene 15 millones de grados. Y entonces, ¿por qué esa diferencia tan grande entre la temperatura? Pues porque no puede radiar todo lo que tiene adentro de temperatura. Entonces el Sol, a final de cuentas, es como un termito, ¿no? Y estas nubes, cuando se empiezan a volver como un termito, empiezan a guardar el calor, entonces ahora sí empieza a subir la presión adentro porque empieza a subir la temperatura y llega un momento en el que sube la presión mucho, sube la temperatura y eso enciende reacciones nucleares en el interior de las estrellas. Y cuando pasa eso, entonces la estrella ya tiene una fuente de energía que la puede mantener en equilibrio durante miles de millones de años. Depende de qué tan rápido consume su energía y eso depende de la masa de la estrella. Pero entonces la estrella es un sistemita que está en equilibrio entre la rapidez a la que produce energía en las reacciones nucleares en su centro y la rapidez a la que irradia esa energía para afuera. Pero en el centro la está produciendo en una pelotita chiquitita y afuera la está irradiando en una pelota más grande porque las reacciones nucleares nada más pasan en la parte muy interna, ¿no?, de las estrellas. Ahí está súper caliente. Y luego el calor se va transportando, pero mantiene a la estrella infladita y se pierde un poquito en el exterior. Entonces lo único que necesita la estrella es producir energía por reacciones nucleares en el centro a la misma rapidez a la que brilla su superficie. Y eso mantiene a una estrella en equilibrio. Entonces así nace una estrella, ¿no? Empezó con una nube que de pronto como que perdió piso, ¿no? Se cae sobre sí misma y no recupera el piso hasta que el gas se hace opaco y empieza a atrapar el calor adentro. Y una vez que lo atrapa, entonces ya se puede mantener así. Y eso, así, ¿no? Pero eso, la densidad subió, lo que nosotros decimos, por 20 órdenes de magnitud. O sea, subió por un factor de 10 a la 20, que 10 a la 18 es un trillón en español, entonces esto sería como 100 trillones de veces más densa, ¿no? Okay, o sea, la nube en el espacio es como 100 trillones de veces menos densa que el Sol. Y trillones en español porque no es lo mismo, por ejemplo, un trillón en español que en inglés, ¿no? Tal vez lo hayan comentado ustedes en el programa. Por ejemplo, un billón en español son 1.000.000 de millones y un billón en inglés son 1.000 millones. Eso es para confundir al enemigo, ¿no? Y entonces un trillón en español es 1.000.000 de millones, ¿no? O sea, 10 a la 18. O sea, un 1 con 18 ceros. Y todavía 100 veces eso, ¿no? 100 trillones de veces más densa es una estrella que el gas del que nació. Así de duro fue la compresión, ¿no? Ok, hasta ahí estamos bien. Donde empieza el pleito, y que está actualmente, es qué partes de la nube son las que se están contrayendo. El pleito que nosotros traemos, ya mi equipo de investigación, con lo que nos enseñaron cuando yo pasé por la escuela de posgrado, es que se pensaba que las nubes en general estaban en equilibrio por alguna razón. Tienen mucha gravedad de todos modos las nubes, pero por alguna razón no se estaban contrayendo en general, o sea, las nubes completas no se están contrayendo. ¿Por qué? La teoría era, hace 30 años, que estas nubes, si se estuvieran cayendo todo el material que nosotros vemos en la galaxia, hay como 1.000 millones de masas solares en nubes moleculares. O sea, como 1.000 millones de soles como el nuestro, la masa del Sol hay en nubes moleculares que forman estrellas. Si esas estuvieran
colapsando, como decimos, cayendo sobre sí mismas libremente por la acción de la gravedad, resulta que la galaxia debería estar formando como 300 estrellas al año. Y no es así. La galaxia forma como 100 veces menos que eso, como 3 tristes estrellitas al año, ¿no? Ajá. Ajá. Claro, un año a escala galáctica no es nada. Nosotros medimos, yo siempre a mis cuates les digo, no, pues ustedes, pues, yo mido el tiempo en millones de años. Les digo, ¿no? Sí, claro. ¿No? Pero... Sí, o sea, para tiempos del universo como palomitas, ¿no? Sí, pero aún así es mucho menos de lo que sería si se estuvieran colapsando sobre sí mismas libremente. Claro. Y entonces la teoría natural, o sea, la respuesta natural que salió fue, pues entonces las nubes no se pueden estar colapsando. Algo las detiene. Claro. Y entonces cuando yo pasé por la escuela de posgrado, quien las detenía era el campo magnético. El campo magnético en la galaxia, la mejor manera de imaginárselo es como si fuera una bola de alambres que están tendidos así sobre el disco galáctico, ¿no? Imagínense que el disco galáctico estuviera como permeado por alambres, ¿no? Ajá. Y el gas se puede mover más o menos libremente a lo largo de los alambres, pero si se quiere mover perpendicular a los alambres, tiene que luchar contra la tensión del alambre, ¿no? Entonces... cuando yo pasé por la escuela de posgrado, en los 80s, la idea era que el campo magnético era como el soporte eran los alambres, hagan de cuenta, en los tendederos de los que estaba colgado el gas interestelar y no se caía sobre su propio peso. Llegaron el fin de los 90s y el principio de los 2000s y, oh sorpresa, los estudios más detallados nos empezaron a decir, pues resulta que el campo magnético no es tan intenso como se necesitaría para soportar el peso de las nubes. Ajá. Entonces, hoy en día hay un artículo muy famoso de 2012 de un astrónomo norteamericano, se apellida Crutcher, en donde mostró que recopiló todos los datos observacionales que había hasta esa época y mostró que en la inmensa mayoría de los casos el campo magnético es demasiado débil para sostener el peso de las nubes. Okay. Entonces, bueno, tache al campo magnético, ¿no? ¿Cuál era la otra posibilidad? Que las nubes estuvieran como agitadas en el interior y eso le llamamos turbulencia. Quien haya volado en un avión sabe que cuando pasas una zona de turbulencia te sangoloteas y te dicen póngase el cinturón de seguridad. Ajá. Una vez sí me tocó un trancazo turbulento que me despegué del asiento. ¿No? Sí, de plano, ¿no? Y yo dije, ay, qué bueno que sí traía el cinturón puesto, ¿no? Entonces, sí, te sacude, la turbulencia te sacude. Entonces, imagínense que las nubes pesan, pero las estás agitando por dentro, ¿no? Ajá. Y entonces, esa agitación impide que las nubes se caigan. Ajá. Uh-huh. Y entonces, se quieren juntar en un puntito, pero las agitas, las agitadas y no se logran juntar. Exacto, uh-huh. ¿No? Entonces, para todo fin práctico, yo como lo describo, es como si tuvieran una temperatura extra. No solo la temperatura así como la conocemos del gas, sino la temperatura de la turbulencia, claro, que típicamente es mayor. O sea, si nos acordamos, la temperatura es el movimiento azaroso de las moléculas o los átomos de un gas o de cualquier sustancia. Bueno, imagínense que en lugar de moléculas tenemos pedacitos de la nube que se están moviendo así como azarosamente, como caniquitas, ¿no? Bueno, si estas caniquitas a su vez también se están moviendo, o eso pensábamos, lo puedes describir como si fuera una temperatura extra y entonces te da como si la nube tuviera más presión de la que tiene de la pura presión por calor, uh-huh, ¿no? Y entonces y hasta ahorita todavía mucha gente considera que eso es lo que impide que las nubes estén en colapso. Uh-huh. Y bueno, entonces la idea de cómo nace una estrella es porque un pedazo de una nube, o nosotros decimos tal vez la nube completa, está sufriendo esta contracción gravitacional. Y se comprime tanto que un pedacito de la estrella se vuelve una estrella, otro pedacito se vuelve otra. ¿No? Ahorita el pleito que nosotros traemos en la comunidad es que cuando yo empecé a hacer simulaciones que trataban de estudiar las nubes desde su nacimiento, desde cómo se forman, haz de cuenta, como si yo fuera un meteorólogo y yo investigara cómo se forman las nubes de tormenta, ajá, no nada más como una nube suelta la lluvia, sino desde cuando la nube empezó a formarse. Uh-huh. Cuando me puse a estudiar eso,
pues me di cuenta que la turbulencia, igual que el campo magnético, no alcanzaba para sostener el peso de las nubes. Ok. Uh-huh. Y entonces, Pero en este caso, ¿de dónde se imaginaban que venía esa turbulencia? Digo. Ese era parte del pleito. Okay. Y la turbulencia, como bien lo estás implicando, se tiene que agitar, ¿no? Porque la turbulencia en los gases y en los fluidos es un proceso muy disipativo, o sea, pierde esa energía muy rápido. Todos lo sabemos, agitemos la taza de nuestro café, soltemos la cuchara y en cuánto tiempo el café ya se detuvo. Pues en un ratito, ¿no? Un par de minutos, ¿no? Uh-huh. O sea que a final de cuentas el gas, los fluidos son viscosos y la viscosidad frena el movimiento, ¿no? No digas con miel, ¿no? La miel la agitas y en cuanto sacas la cuchara ya está quieta, uh-huh. ¿no? Los fluidos que son ¿cómo les llaman? Los superfluidos, que los logran en los laboratorios, y estos son fluidos en donde hemos logrado bajar mucho la viscosidad, a casi cero. Y esos fluidos, si se quedan agitados, los agitas y así se quedan, ¿no? Pero, pues el mundo no está súper enfriado, ¿no? O sea, entonces, en general, no te puedes quitar la viscosidad encima y para tú mantener la turbulencia, la tienes que seguir agitando. Okay. Ahora, ¿de dónde sacas la agitación? Que era lo que preguntabas. Pues hay diversos mecanismos. Yo cuando empecé a hacer estas simulaciones creí que tenía la respuesta. Porque en un congreso vi que un tipo presentaba un colega, presentaba un trabajo en donde decía, cuando el gas se comprime, se vuelve turbulento en su interior. Entonces yo dije, ese es el mecanismo que es la fuente de la turbulencia en las nubes, porque yo era de los que pensaban así, las nubes están soportadas por turbulencia. Entonces yo dije, pero nadie sabía exactamente. El otro candidato es las estrellas mismas que, como decimos, explotan como supernovas, o las estrellas más masivas calientan ionizan el gas a su alrededor y forman pelotitas de gas caliente que se expanden. Uh-huh. Pero ahorita podemos regresar a eso. El problema con eso es que más bien eso tiende a destruir las nubes, no a mantenerlas en equilibrio. Okay. Ajá. Entonces, o sea, no las perturba poquito y ya, sino que las destruye totalmente. Exacto. Ajá. Y aparte, nosotros sabíamos, eso yo ya lo sabía cuando empecé a hacer estas simulaciones, que las nubes con y sin estrellas tienen más o menos el mismo nivel de turbulencia. Entonces, como que las estrellas no podían ser la fuente de la turbulencia, porque las nubes que no tienen estrellas también tienen el mismo nivel de turbulencia. Claro. Ajá. Entonces, bueno, ¿y entonces de dónde salió? Y cuando vi el trabajo de este colega en este congreso, dije, ahí está la clave. Y entonces me puse a hacer simulaciones en la computadora, ¿no? A resolver las ecuaciones de la dinámica de los fluidos, representando la colisión de flujos que generan turbulencia. Y yo estaba pensando, esta es la turbulencia que me va a sostener a mis nubes. Pero pácatelas que no. Yo formé una nube turbulenta, pero no era suficientemente turbulenta. Y entonces, ¡plaf!, igual se me colapsaba la nube. Okay. Uh-huh. Y entonces fue ahí donde empecé a cambiar de credo, ¿no? Porque yo estaba muy convencido, sí, es la turbulencia, bla, bla, bla. Y bueno, de cataminuta, ¿quién agita la turbulencia? Pues alguien la de agitar, ¿no? Sí, pues no, resulta que no. Lo más notorio fue que en un artículo de 2007 nos dimos cuenta de que sí, cuando formas una nube así por una compresión y el interior se vuelve turbulento, sí se vuelve turbulento, pero a un nivel moderadito. Pero cuando la gravedad, como quien dice, la atrapa y la nube se empieza a contraer, pácatelas, entonces sí empieza a aumentar lo que parece turbulencia. Y empieza a aumentar al parejo que la nube se va colapsando. Okay. Y entonces dijimos, no es turbulencia, es el colapso de las nubes. Lo que nosotros vemos, que creemos que es turbulencia, que ¿cómo lo medimos? Los astrónomos, el problema es que tenemos nuestro sujeto de estudio un poco lejos, ¿no? Y entonces, un poquito, ¿no? No más a unos cientos o miles de años luz, y eso que son nosotros estudiamos aquí la vecindad, ¿no? Dices, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo? Ay, se me fue el hilo, pero estábamos diciendo de dónde sale esta turbulencia, sí, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que vimos, lo que estábamos diciendo, 2007, los observadores. Entonces, los observadores, ¿cómo miden la turbulencia, entre comillas? Bueno, la miden
viendo la emisión precisamente de las nubes, y lo que ven es que la emisión se produce en líneas, ¿no? Nosotros sabemos que, por ejemplo, todos sabemos, por ejemplo, que la luz de mercurio se ve de un cierto color y la luz de neón se ve de otro color, ¿no? Bueno, brillan en un color, es decir, en una frecuencia muy específica. Pero si el gas se está agitando, entonces hay unas moleculitas que se alejan de ti y otras que se acercan de ti y se acercan hacia ti, y entonces, por efecto Doppler, las que se alejan las ves corridas al rojo, las que se acercan las ves corridas al azul, y entonces lo que sería un solo color se vuelve en varios colores, se vuelve una distribución de colorcitos. Nosotros llamamos a eso ensanchamiento de las líneas. Y ese ensanchamiento de las líneas, la gente siempre lo ha interpretado como la turbulencia en las nubes. Okay. O sea, el ensanchamiento de las líneas, por efecto Doppler, tú puedes directamente calcular cuál es lo que se llama dispersión de velocidades, es qué tanto fluctúa la velocidad entre las moleculitas de la nube. Y entonces, entre más ancho, dices, fluctúa más y más, ¿no? Y entonces, pues ahí lo que vemos es que hay moléculas que van para allá, moléculas que van para acá, vienen para acá, ¿no? Pero no sabemos si es turbulencia, o sea, totalmente desordenado, o es un movimiento más ordenado. Por ejemplo, si lo que está más lejos viene hacia acá y lo que está más cerca va hacia allá, entonces la nube se está contrayendo. La parte cercana se te aleja y la parte lejana se te acerca. Eso quiere decir que la nube se está comprimiendo. Ok, ¿no? sí, claro. Ajá. Bueno, pero el puro ancho de línea no te permite distinguir entre los dos. Entonces, lo que empezamos a entender, y ahora, por ejemplo, es uno de los pleitos que estamos poniendo, incluso en un artículo que estamos escribiendo, es... Ojo, el ancho de línea no solo es turbulencia, también te mide los movimientos de colapso. Porque los observadores típicamente piensan ancho de línea y piensan turbulencia. Pero es que eso fue lo que aprendimos en la época en la que yo pasé por la escuela de posgrado, ¿no? Entonces, es difícil cambiar tus axiomas, ¿no? Las bases sobre las que empezaste. Y entonces, eso es justamente lo que estamos diciendo. Ojo, entonces... Más que ser turbulencia que está soportando a las nubes, lo que estamos viendo es el colapso mismo de las nubes. Y entonces, pues ahorita mi grupo de investigación trae justamente esa meta de tratar de reinterpretar el asunto. Y entonces, como, si se acuerdan, hace un rato dijimos que la razón por la que pensamos que las nubes no se estaban colapsando era porque la rapidez de formación de estrellas en la galaxia sería demasiada si las nubes estuvieran colapsando libremente. Lo que decimos ahora es, sí se están colapsando libremente, pero es que el colapso no es tan sencillito como nos lo imaginábamos, ¿no? Y entonces eso me ha llevado ahora, antes era yo como experto en turbulencia y creo que ahora me estoy volviendo más experto en colapso gravitacional. Porque resulta que el colapso gravitacional es una cosa fascinante, yo no lo sabía. Y no tienes que irte a relatividad de Einstein y eso, ¿no? El puro colapso así de Newton a la clásica, ¿no? Es desordenado, forma filamentos, procede de una manera que le llamamos no homóloga. ¿Qué quiere decir esto? Que no toda la nube cae al mismo tiempo. Claro. Sino que lo que genera es como un flujo de gas que va de las regiones menos densas a las regiones más densas. Entonces, si una nube en realidad es como una montaña de densidad, ¿no? En donde las partes donde se forman las estrellas son lo más denso y la periferia es lo menos denso, ¿no? El gas va fluyendo de lo menos denso a lo más denso. Okay. Entonces el colapso genera flujo. Y de nuevo tenemos ahora una analogía que nos parece muy útil, como los ríos en la Tierra. ¿Cómo se forma un río en la Tierra? Pues un río llueve en la montaña, el agua escurre de la montaña y se acumula en la parte baja y ahí el agua fluye. Y fluye desde la base de la montaña hasta el lago más cercano o hasta el mar o lo que sea, ¿no? Pero va fluyendo y ese es un flujo gravitacional. Es un flujo impulsado por gravedad. Y entonces nosotros decimos que las nubes y sus subestructuras en particular, hoy con todos los instrumentos que tenemos y los telescopios y ALMA y los radiotelescopios y los interferómetros, de los que seguro han hablado en el programa, sabemos que las nubes son muy filamentarias. No son una pelotita de gas así como un algodón de azúcar, no.
son como, bueno, son como un algodón, pero cuando ya lo hiciste todo así, hilos, ¿no? O sea, no son como un globito uniforme, ¿no? Ujú, sí, sí. Sino tienen hilitos y hay partes densas y partes no densas. Y en esos, o sea, son como un hilito, como un algodón de azúcar, pero ya que lo estuviste jalando y, y mojando, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero la mejor analogía es que no solo eso, sino que el gas está continuamente fluyendo a través de la nube. Ujú. Y entonces, una cosa que también estamos alegando ahorita nosotros es que las nubes se parecen más a una flama que a una pelota, por ejemplo. ¿En qué sentido? Okay. Una flama, si tú piensas en una vela prendida a una hora, la flama está a la hora, pero las moléculas que están pasando ahorita por la flama son muy diferentes que las que pasaron hace 10 minutos. La flama es una parte del flujo de gas, ¿no? ¿Cómo funciona una vela, no? Claro. Tú tienes una vela, enciendes La mecha. la sí. mecha, Ujú. y se calienta, entonces hay combustión, la combustión calienta el gas caliente sube, y al subir deja un vacío, entonces jala el aire de los lados. Y entonces alrededor de una vela hay un flujo continuo de gas de los alrededores, llega a donde se está quemando, y en donde se está quemando sube de temperatura, y entonces empieza a subir. Pero por eso si tú pones la mano arriba, pues ahí va el humo, ¿no? Y el humo va subiendo. Ujú. Pues igual el gas va pasando. ¿Y de dónde viene ese? Pues venía de los lados de la flama. Entonces nosotros hoy en día estamos alegando que las nubes no son como pelotitas de gas como nos las imaginábamos hace 50 años. Son más bien como ríos, como el cauce de un río por donde va pasando el gas, y el gas va camino de las partes más ralitas del medio interestelar hasta volverse una estrella, a las partes más densas hasta que se vuelve una estrella. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que evita que sea excesivo? Pues que las primeras, entonces hay un flujo continuo de gas, pero en cuanto empiezas a formar estrellas masivas, lo que decíamos hace un rato, estas destruyen a la nube a su alrededor. Entonces digamos que interrumpen el suministro de gas. Claro. Las estrellas interrumpen el suministro de gas y se acaba la formación estelar ahí. Y entonces, y no solo eso, sino que botan el gas a su alrededor y lo avientan para todos lados. Y ahora espérate a que en otro lado se vuelva a juntar otra nube y vuelva a empezar el proceso. Ajá. Entonces, en cada episodio de estos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una nube? Una nube sería más que como una vela, sería como estas que echan chispitas, ¿no? Y de las que se apagan y se vuelven a prender, ¿no? O imagínate como una mecha en donde hay, donde está encendido aquí, pero lo que está encendido aquí enciende lo que sigue, enciende lo que sigue, enciende lo que sigue. Bueno, igual la formación estelar puede ocurrir aquí y luego continúa a lo largo de otra parte de la nube, y en efecto así vemos, las observaciones nos muestran que hay cadenas como de regiones de formación estelar con edades sucesivas, porque las edades de estas regiones se pueden medir, porque las estrellas, más o menos a las estrellas se les puede medir su edad. Entonces tú mides la edad de las estrellas, mides la edad de la región de formación estelar, y ves que hay regioncitas de formación estelar, así como en línea, y sus edades también van en secuencia. Okay. Ajá. Y nomás, entonces, lo que puede pasar es que entonces tienes un episodio de formación estelar aquí, pero formas estrellitas y las mismas estrellas apagan el proceso y lo encienden en otro lado, comprimen el gas en otro lado y volveremos a empezar. Así. Ajá. Y entonces, perdón, y eso retrasa mucho el proceso de formación estelar. Ah, ok. Sí, entonces no todo el gas se cae de un sopetón, sino que más bien basta con que el 10% de la masa de una nube se vuelva estrellas para que la energía que inyectan las estrellas disperse a esa nube. Y entonces, ¡paf!, interrumpes y luego vas otra vez, ¿no? Y ese es el escenario que nosotros estamos proponiendo en lugar de lo que teníamos antes, que era una nube así como estática, y la turbulencia lo único que hacía me hacía pedacitos chiquitos que hacían, aquí se forma una estrella, aquí se forma otra, pero eso no te explicaba ni la evolución de las nubes, ni por qué hay unas nubes que son de alta masa y otras de baja masa, ni estas regiones encadenadas, etcétera, ¿no? Claro. Y este panorama, digamos, el hecho del ritmo de la formación de estrellas, digo, porque nos comentaba hace poco, ¿no? O sea, se están formando como 3, ¿no? Cuando si se colapsaran todas las nubes, pues esperaríamos muchas más estrellas que se estuvieran formando. Pero sin embargo se ven 3 por año en toda la galaxia, ¿no?
Pero este es el hecho por el mismo, una vez que se forma la estrella, dispersa toda la nube, o digamos este escenario que nos describe de los ríos que van formando y que van cayendo de la parte menos densa a la más densa, ¿también influye en el ritmo o simplemente es la dispersión de nubes? Mira, posiblemente sí influya, aunque ahorita eso es algo que yo creo que todavía ni siquiera nosotros tenemos bien definido. Okay. Porque por un lado, el flujo, las nubes, como decíamos, tienen filamentos. Ajá. Pero estos filamentos en efecto son como ríos. Estos como filamentitos llevan material de las zonas de menor densidad a las zonas de mayor densidad, que es donde se están formando las estrellas. Pero lo que no sabemos es si... A ver, tu pregunta fue ¿qué tanto influyen los filamentos en retrasarlo? Sí, exactamente. Es interesante porque nos hemos dado cuenta de que a final de cuentas la rapidez con la que transportas el material, ya fuera, si la nube fuera una pelotita esférica o si lo haces a través de filamentos, puede ser la misma. Eso nos acabamos de dar cuenta este año. Entonces es algo que todavía no hemos cuantificado bien. Lo que sí ayuda, lo que yo sí digo en lo que sí ayuda, es que como las nubes son así como peluditas, o sea, son todo menos macizas y compactas, ¿no? O sea, son como de hebras, ¿no? Ajá. Eso ayuda a que su gravedad no sea tan fuerte, como si fueran una pelota. Por ejemplo, hay grupos de investigación que hacen simulaciones en la computadora, hacen cálculos en la computadora, en donde empiezan con una pelota de gas, una esfera. Y yo les digo, es que las nubes no son esferas. Las nubes probablemente son planas. Si tú las formaste por una compresión, lo que formas es una superficie, no formas una pelota. Ajá. Ajá. Para formar una pelota necesitas comprimir en las 3 direcciones, ¿no? Y eso casi nunca pasa. Lo que va a pasar es, si tú te imaginas una explosión, ahí viene un frente barriendo, ¿no? Ajá. Aquí en la Tierra igual viene el frente barriendo, y entonces comprimes en una sola dimensión, no en 3. Para formar pelotas necesitas comprimir en 3 dimensiones. Claro. Y eso está difícil. Entonces, yo les digo, las nubes no son pelotas, son sábanas con filamentos. Son sábanas como con nervaduras, ¿no? Y si son así, son mucho más fáciles de dispersar. Entonces, por ejemplo, estos cuates que hacen simulaciones de nubes esféricas, les cuesta mucho trabajo dispersar a las nubes con la pura energía que inyectan las estrellas. Pero a nosotros no nos cuesta trabajo porque nuestras nubes no son esféricas. Ajá. Entonces, eso pues, yo se lo he comentado a estos cuates y uno de ellos me ha dado la razón. Es decir, por lo menos tiene un artículo de revisión en donde dice, bueno, y Vázquez Emadén y sus colaboradores dicen que a lo mejor el problema de que las nubes no se dispersan tan fácil se puede resolver porque no son esféricas, ¿no? Por asuntos geométricos, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por lo menos, sí ayuda, ¿no? Ayuda a que las nubes son más fácilmente destruibles, si quieres. Que si tienes una pelota ahí de gas bien concentrada, ¡ay! Se te viene el mundo encima, ¿no? Ajá. Pero si tienes una nube que viene así, como una oleadita por acá y otra oleadita por allá, entonces no es tan difícil destruirla. Claro. Sí. Pero, y es que bien chistoso, es una de las cosas que he aprendido de la gravedad. La gravedad no forma pelotas. La gravedad forma hilos. Y eso los que forman galaxias lo saben. Hablan de una cosa que se llama la red cósmica, que es como una telaraña de galaxias, ¿no? Ajá. Bueno, ellos lo saben muy bien. Y nosotros pero ellos lo saben porque ellos hacen un fluido que le llaman materia oscura, que no tiene presión. Nosotros empezamos a pensar en pelotitas porque lo que realmente hace pelotas no es la gravedad, sino es el equilibrio de la gravedad con la presión, como en el Sol, como en la Tierra. ¿Por qué? Porque quien se acuerda de sus clases de física de la secundaria y de la prepa, existe el principio de Arquímedes, que es que la presión empuja igual para todos lados. Eso nosotros le llamamos que es isotrópica. Claro. Empuja igual. Entonces yo agarro y apachurro un barril y yo puedo tronar el barril a los lados a pesar de que yo esté apachurrando para abajo. Entonces, como la presión empuja para todos lados, entonces cuando la presión está peleándose con la gravedad, esa sí forma pelotitas. Pelotitas como el Sol, pelotitas como la Tierra, o como Júpiter, ¿no? Pero cuando la gravedad está sola y nadie se le opone, lo que forma son hilos, ¿no? Y eso es bien interesante.
Pero eso como que no nos lo enseñaron en la escuela, por lo menos si no estudiaste, a menos de que hayas estudiado cosmología. Pero aparte es bien chistoso porque hasta nosotros los científicos separamos en cajones. Cosmología pasa esto, sí, exactamente, medio interestelar pasa esto otro, ¿no? Claro. Y el chiste es conectar los puntos, ¿no? Y decir, pues si la gravedad hace eso allá, pues acá también lo puede hacer. Fíjate que a mí me pasó eso una vez que di una charla aquí en la Universidad Michoacana, ya hace varios años, muchos, como 14, pero mostré una de mis simulaciones, de mis primeras simulaciones estas de formaciones de nubes. Y me dijo uno de ellos que hace formación de galaxias. Me dice, oye, tus simulaciones se parecen mucho a nuestras simulaciones de cosmología, de formación de galaxias. Y eso me ayudó a abrir los ojos, ¿no? Me ayudó a decir, sí es cierto, ¿no? Es muy diferente. Y en esa época, más o menos, un colega observador de Harvard, en un congreso nos vimos, y me dice, es que tus simulaciones parecen arañas. En esa época él les decía que eran arañas, porque tienen como patitas, ¿no? Tienen un núcleo y patitas. Nada que fuera como una pelota, ¿no? No, sino, ¿no? Y me decía, y él hablaba, tus arañas, me gustan tus arañas, ¿no? y yo, pero todavía yo no entendía qué pasaba, ¿no? Nos llevamos varios años. Eso fue como en 2004, 2005 que me dijo esto este cuate. Y en 2014, un colega, Gilberto Gómez, y yo sacamos nuestro artículo de formación de filamentos. O sea, pasaron casi 9 años, ¿no? Claro. Pero ahí vamos entendiendo. Y ahí vas armando el rompecabezas, ¿no? Sí. Y pues en esas andamos ahorita, ¿no? Oye, y es un panorama pues fascinante, ¿no? Por todo este rollo de cómo trabaja la gravedad, que cuando parte simple, ¿no? De que simplemente colapsa y uno se imagina la esfera. Y no solo, bueno, probablemente nos imaginamos la esfera no solamente en el colapso de una estrella, en todo. Como decimos de broma los astrónomos, ¿no? Tu vaca esférica sin fricción, ¿no? Exactamente. Y todo mundo sabe que no son, pero todo mundo las modela así. ¿Por qué? Porque es el único modelo que puedes hacer analíticamente, o sea, con lápiz y papel, a mano, ¿no? O sea, para lo único que puedes hacer una teoría. Hacer una teoría de filamentos. Ahorita Gilberto y yo estamos tratando de hacer un modelo analítico de colapso filamentario. Ok. Llevamos 3 años en el intento y ahí vamos, ¿no? Bueno. Pero ya se ve la luz al final del túnel. Todavía no la vemos, o sea, estamos tratando diferentes maneras. Pero es que el problema es complicado, es complicada la matemática y es complicado saber cuáles son. Para resolver, uno lo que hace es agarra y resuelve las ecuaciones, ¿no? Pero no se pueden resolver así con todo. Para resolverlas con todo su esplendor solamente en la computadora. El problema de resolverlas en la computadora es que te pasa como si estuvieras viendo el sistema en la realidad, no sabes qué está pasando, ¿no? Yo les digo, sus simulaciones están muy chidas, pero a ver, dime qué está pasando, ¿no? Bueno, cuando haces un modelo analítico, sí que sabes qué está pasando. El problema es que para tú poder resolver las matemáticas, tienes que hacer suposiciones simplificadoras. Tienes que decir, bueno, simplifico suponiendo que la geometría es esférica, ¿no? Nosotros estamos diciendo, bueno, no es esférica, es un plano y con un filamento. Eso ya nos complica muchísimo la escritura de las ecuaciones. Claro. Entonces ahorita estamos tratando, ya lo habíamos hecho, pero ya nos dimos cuenta de que teníamos un errorcillo, lo estamos haciendo de nuevo. Y ahí va. Y yo espero que ese paper salga antes de que yo me jubile, ¿no? Porque sí, digamos, hay proyectos que son de, pues a ver si sale, ¿no? O sea, no necesariamente vamos a encontrar cómo resolver esas ecuaciones, ¿no? No. Y a veces pensamos, bueno, y si le hablamos a un experto resolvedor de ecuaciones, un matemático, algo así. Hay un artículo muy interesante, ya viejito, del 85, que para mí se ha vuelto como la Biblia del colapso gravitacional, ¿no? Pero nadie lo cita. Y es que si tú lo lees, está complicadísimo. Lo escribieron entre un astrónomo y un matemático. Okay. Entonces los astrónomos no entendemos. Habla en términos matemáticos. Quien sepa, si nos están escuchando amigos físicos y recuerden sus clases de cálculo en la carrera, van a oír que nos hablaban de variedades y cosas pues así en esos términos está escrito este artículo. Pues. Y entonces tú dices, ¿oh? Sí, claro. ¿No? Sí, y entonces ese artículo tiene mucho menos citas que uno que es un caso especial de eso, ¿no? Okay. Y el otro es famosísimo, es el que todo el mundo cita y es el que todo el mundo cree que vale. Y el otro, a mí me llevó
la media tesis de uno de mis estudiantes es entender ese artículo, ¿no? Ajá. Y no lo entiendo todavía al 100%, ¿no? Pero lo entiendo lo suficiente como para saber que contiene todas las soluciones posibles, las tiene clasificadas por categorías y bla, bla, bla. Ok. Y ahí entiendes cuáles son y dónde encaja la solución que todo el mundo cree que es la buena, como un caso muy particular de todas las posibles soluciones que hay. Ajá. Entonces, pero pues ese artículo no lo citan porque uno de los autores es matemático, ¿no? Y entonces los astrónomos no le entendemos a los matemáticos. Es el problema, aunque deberíamos, porque llevamos matemáticas supuestamente avanzadas en la carrera, pues igual ya se te olvidaron. Sí, no. Así, porque usar cálculo en varias variables y las famosas en varias variables, y aparte, eso todos lo usamos, pero ya cuando empiezas a hablar de las variedades y los puntos, ¿cómo se les llaman? Puntos de estancamiento y puntos orbitales y bla, bla, bla. Sí. Hay una serie de soluciones que son lenguaje de los matemáticos. Y a veces eso es lo que necesitas. Si no le damos, a lo mejor Gilberto y yo lo que hacemos es juntarnos con un matemático. Otra vez hice un artículo. Einstein, ¿no? Algo parecido. Sí, bueno, o un matemático, y entonces entre el matemático y nosotros podemos tratar de juntar algo. Sí, pues Einstein, bueno, Newton, para mí Newton fue el genio de genios, porque inventó las matemáticas que necesitaba para describir el problema físico. O sea, Newton solo hay uno, ¿no? Sí, justo. Sí, ahorita justo al final quisiera hacerle unas preguntas relacionadas a eso. Bueno, la verdad que ya se nos está acabando un poco el tiempo. Sí, no. Y pues así que nos pintó todo el panorama de la formación estelar y más o menos cómo está actualmente. Pero para ir cerrando esta parte de la formación estelar, sé que hay varias cosas de qué hablar. Habíamos platicado antes de comenzar. Bueno, más que platicado, habíamos enviado algunos correos. Y también hay problemas también en la formación de estrellas muy masivas, ¿no? Que eso también me gustaría hablar en algún momento. Ojalá la gente que nos está escuchando pues también deje sus comentarios, sus preguntas que puedan hacerle y se las hacemos llegar. Si gusta que también hablemos sobre estos temas en alguna otra ocasión. Pero antes de cerrar, rápidamente me gustaría preguntarle. En el panorama general, entonces, en el ritmo de formación estelar, digamos, ya está más o menos solucionado con el hecho de que las estrellas, al momento de formarse, dispersa la nube. ¿Ahí ya todos están como de acuerdo? No. Siento que vamos ganando. O sea, nosotros, y eso no lo inventamos nosotros, ¿eh? O sea, hay un artículo de 1970 en donde lo dice así de pasadita, ¿no? George Field, que era una institución, ¿no? Un astrónomo de Harvard, ahí también, y en un artículo de revisión menciona que puede pasar eso, ¿no? Pero es lo que digo, que a veces se nos olvida lo que dijeron. Yo le he agarrado muchísimo respeto ahora sí que a nuestros padres fundadores de hace 50, 70 años, que empezaron a hacer todos estos cálculos y muchas veces tenían ya una visión clara de lo que estaba pasando, y luego como que se nos olvidó. Nos sumimos en nuestros rollos y la complejidad de nuestras observaciones y nuestras simulaciones, y se nos olvida la teoría básica, fundamental. Pero entonces, a pesar de que esa es una opción que ha existido desde hace por lo menos 50 años, yo creo que la teoría prevaleciente sigue siendo, pero es chistoso, ahorita como que hay una cierta convergencia de las visiones, ¿no? Nosotros decimos, una nube se dispersa, ¿no? Pero hay quienes hacen simulaciones y lo que dicen, bueno, si yo hago una simulación a suficientemente gran escala, que considero ya no una nube, sino una colección de nubes, entonces mientras una nube se está dispersando, otra se está ensamblando, ¿no? Y entonces ya podrías hablar de un equilibrio, pero más bien como de un estado estacionario, en donde tantas nubes se están dispersando como por otro lado se están ensamblando, y entonces eso lo consideran un equilibrio. Yo lo que digo es, sí se vale considerarlo como un equilibrio, pero solamente en promedio, no nube a nube. Una nube en sí no está en equilibrio. Sí, claro. Y eso digo yo. Hay quienes todavía alegan que las nubes están en equilibrio. Y quienes dicen que nuestro modelo tiene fallas y bla, bla, bla. Y bueno, está divertido, es como un partido de fútbol ¿no? Y entonces tú tienes tus herramientas, ¿no? Tus argumentos.
y los otros tienen los suyos, y bueno, ahí va el debate. Lo que sí es un hecho es que la gente está, eso sí, yo creo que no hay duda, que la inyección de energía por las estrellas es la que mantiene, bueno, ayuda a mantener la rapidez de formación estelar baja, ¿no? Okay. O sea, ayuda a contenerla, ¿no? A no dejar que explote. Ahora, tengo un postdoc que tú conoces bien, que es británico, él se llama David Westworth, acaba de hacer una simulación sin inyección de energía estelar y de todos modos no caemos a la tasa de formación, a la rapidez de formación estelar, la de caída libre. Ajá. Parece que en sus simulaciones ya no son a escala de nubes, son a escala de galaxias. Y estamos recuperando algo que también se sabe desde hace décadas, que la rotación galáctica evita el colapso gravitacional. Entonces puede ser que a final de cuentas el principal ingrediente regulador de la formación, de la rapidez de formación estelar, sea el hecho de que nuestra galaxia el gas en la galaxia está en órbita, y esa órbita lo que tiene es que no todas las parcelitas de gas, los pedacitos de gas van a la misma velocidad. El que está más afuera va más despacio, y el que está más adentro, o más o menos puede que vayan a la misma velocidad, pero eso quiere decir que las partes que están adentro, si van a la misma velocidad que las que están más afuera, pero tienen una distancia más pequeña que recorrer, se van adelantando a las otras, y eso lo que tiene el efecto es como de desgarrar a las nubes. Okay. Sí, entonces eso se opone a la autogravedad de las nubes. Entonces ese efecto desgarrador, porque digamos el gas en la galaxia gira, y haz de cuenta que las partes más internas se le adelantan a las partes más externas. Entonces las nubes se estiran, ¿no? Y eso se opone a la contracción por gravedad. Claro. Podría pasar en última instancia que todos nosotros aquí echándole la culpa a la inyección de energía por las estrellas, a la turbulencia, al campo magnético, y el principal ingrediente en realidad es la rotación de las galaxias. Entonces la última palabra no está dicha, ¿no? Ciertamente, pero pues eso es lo que hace divertida la ciencia y hace que sigamos teniendo chamba, ¿no? Y que estemos emocionados y yendo a congresos y discutiendo y toda la cosa, ¿no? Sí. Doctor, finalmente, bueno, nada más quisiera terminar con esto. Y también ya se nos están terminando la batería y todo. ¿Ya se terminó? No, todavía. Ok. Pues le queremos agradecer que nos haya explicado un poquito. O sea, la verdad fue muy didáctico la explicación, bueno, entendible. Bueno. Muchas gracias. Pues bueno, la verdad es que nos quedamos con preguntas. Simplemente las quiero dejar al aire. Y sé que es algo que no hemos abordado y probablemente no influye mucho, pero qué mejor que nos lo explique usted. Porque está de moda y bueno, ha estado de moda hace tiempito, pero pues todo el mundo quiere escuchar de eso a veces. ¿Por qué la materia oscura no se habla en estas formaciones? ¿No afecta nada? O sea, o simplemente no existe. O sea, no interacciona electromagnéticamente, pero sí que por gravedad, ¿no? Hay muy poquita que está pasando. Pero bueno, lo dejo abierto para grabar otro podcast sobre cosas así como ese estilo. Como había mencionado, también las estrellas masivas, ¿no? ¿Cómo es que se forman? ¿Por qué hay discusión sobre esto? Sí. Y pues bueno, demás preguntas que se hagan aquí en el podcast, pues se las hacemos llegar. ¿Cómo no? Tenemos una serie de preguntas que nosotros le llamamos, doctor, la parte de recopreguntas, les llamamos así. Son varias de ellas, pero por cuestiones de batería creo que no vamos a alcanzar a hacer demasiadas, pero lo dejamos para la próxima. Pero al menos quisiera hacerle una pregunta de las varias que tenemos de esta sección para concluir con esto. Y nada más me gustaría que me respondiera, de todas las preguntas abiertas que hay en la ciencia, de cualquiera que pueda, usted que elija, ¿de cuál le gustaría saber la respuesta y por qué? ¿De cuál me gustaría? Mira, tengo que confesar que si yo hubiera sabido que existía la neurociencia cuando yo escogía a qué me iba a dedicar, me hubiera dedicado a la neurociencia. Pero en mis tiempos no se hablaba de neurociencia, ¿no? Entonces, claro, digo, hay una pregunta, la más básica es de dónde salió todo, ¿no? Pero
pero que más directamente relacionado, y eso sí es una pregunta astronómica, ¿no? Ajá. O sea, ¿por qué hubo un Big Bang? ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué el electrón tiene una masa menor, 2000 veces menor que el protón? ¿Por qué el mundo es como es? Esa, si yo fuera religioso, esa respuesta me gustaría que me la diera Dios cuando me muriera. Lo malo es que como no soy, más bien tengo que esperar a que alguien la encuentre aquí. Pero sí. Más directo, a mí y lo que me gustaría es entender cómo surge la mente humana. ¿Sí? O sea, dentro del ámbito de la neurociencia, entendemos que tenemos corrientes eléctricas en el cerebro, electroquímicas, ¿no? Cómo eso, y tenemos un programa, ¿no?, escrito en el cerebro, tenemos un hardware y un software. Cómo eso se traduce en lo que podemos llamar nuestra mente, ¿no? Y ese es un problema interesantísimo que también me apasiona y soy aficionado en eso, ¿no? Leo muchos libros al respecto, etcétera, pero esa pregunta de entender cómo funciona nuestra mente, esa sería una que me encantaría tener la respuesta, ¿no? Muy buena respuesta, una respuesta que nunca... Respuesta a la pregunta, una respuesta que es una pregunta. Sí, exactamente. No, interesante, ¿no? O sea, eso todo un enigma también en nuestra mente. Doctor, pues, la gente que nos sigue, la gente que ha estado viendo este tipo de videos, saben que nos faltan como 7 preguntas de estas preguntas que son buenísimas y nos gustaría saber su respuesta. Pero bueno, pues estamos limitados por las baterías, pero es un buen pretexto para en algún momento grabar otro podcast. Como todo y grabar esto. Entonces, muchísimas gracias al contrario, por darnos el espacio para grabar también aquí. Si saben, estamos fuera de nuestro lugar, de nuestro hábitat de grabar de podcast. Un lugar muy bonito, por cierto, muy bonito. Gracias a la orden. Y pues muchas gracias. Ahora sí que mi casa es su casa. como dicen los americanos que decimos nosotros, ¿no? Exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Y gracias pues a ustedes. A la gente que nos está escuchando, ya saben, compartan ese tipo de contenido, pues para que este tipo de contenido llegue a más personas. Esto nos ayuda también a mantener vivo el proyecto. Comenten, preguntas, digan qué tipo de tema quieren que hablemos también. Y bueno, por ahí estamos, ya saben, en Facebook, Instagram, YouTube. Y pues nada, nos vemos la próxima. Gracias, doctor. Hasta luego.